a nuestro último charlista antes de la pausa del almuerzo. Vamos a mover probablemente una charla para después del almuerzo, dada la hora. Entonces, nos acompaña ahora Jesús Enríquez, es ingeniero en computación, aquí juega de local, de la PUC. Tiene además un máster en visualización de la Texas University. Texas A&M. Área principal es gráficas por computador y programación en Python, 10 años de experiencia, y en esta charla nos va a hablar de Ray Tracing con NumPy, y bueno, todo lo que es esta técnica que se usa en computación gráfica. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Está bien? No sé. Parece que tenemos un error ahí, ¿o no? ¿Sí? Bueno, ahí tienen mi Twitter, si quieren como saber más de mí. Ahora les voy a hablar sobre Ray Tracing con NumPy y esto es parte de un tutorial que tengo en Sombra Studio, Ray Tracing para todos. Si googlean Ray Tracing para todos, quizás lo encuentren, no sé. Si no, googlean mi nombre. Les voy a hablar un poco sobre mí. Bueno, ya dijeron un poco. Pero yo soy Jesús, estudié acá en la Cato, me gradué el 2015, ingeniero en computación. Después hice un máster en visualización, que es como gráfica por computador, incluye una parte como de arte y tecnología, enfocado en todo lo que son cosas 3D, animación, realidad virtual, juegos, como todo eso. Soy como technical artist, así se define como toda esa área, hacer tecnología para juegos, para animación, como para cosas visuales. En Sombra Studio, actualmente estoy desempleado, bueno, ahora encontré pega, pero Sombra Studio simplemente es el nombre que le puse como a mis proyectos personales que he estado haciendo el último tiempo. Uso Python desde el 2013 y las principales librerías, Pyglet es una para hacer juegos en Python. También uno puede hacer como distintas cosas gráficas. ModernGL es para ocupar la versión moderna de OpenGL con Python. Y OpenGL es una librería en la que uno puede hacer cosas gráficas, ocupar la tarjeta gráfica. NumPy lo ocupo para álgebra lineal y cosas, manejo de vectores, arreglo. Y Pillow para imágenes. Entonces, ¿qué es Ray Tracing? Quizá han escuchado hablar un poco como los juegos que ahora están empezando a usar Ray Tracing. ¿Quién sabe de dónde es esta imagen? Ajá, Toy Story 4. Bueno, esta cosa, no sé si han notado, pero las películas tienen mucha mejor gráfica que los juegos. Por lo menos antes era como mucho más. Ahora se está acercando un poco esa brecha. Y la forma en que se generan estas imágenes por computadora entre videojuegos y como offline rendering en las películas es muy distinta. Entonces, ray tracing es como uno puede hacer estas imágenes offline, como se hacen las películas de DreamWorks, de Pixar, y uno simula cómo funciona la física en el mundo real. Uno simula cómo funciona la luz. Eh, por eso se llegan a detalles tan acabados y como tanta diferencia. Una imagen como esta puede tomar como 1 hora en renderizar y se ocupan render farms con varios procesadores.
En general, esto antes se hacía más en la CPU, ahora se está empezando a usar más GPU también para eso. Un poco de la técnica, cómo funciona. Entonces, uno tiene una cámara y tiene la imagen que uno quiere renderizar, y uno va píxel por píxel calculando el color para cada píxel de la imagen. ¿Cómo se calcula ese color? Uno va disparando rayos por cada píxel, puede ser un rayo por píxel o varios rayos. La cosa es que en este ejemplo que vamos a ver hoy día, que va a ser como bien sencillo, como nuestro primer acercamiento a Ray Tracing, vamos a generar un rayo por cada píxel. La cosa es que cuando disparamos nuestro rayo, calculamos el primer objeto con el que intersectamos en nuestro rayo. Y para ese punto específico en 3 dimensiones, vamos a calcular como qué color tiene a partir de dónde queda la luz. Por ejemplo, en ese caso la luz está más cerca como de la parte de arriba. La parte de abajo, por ejemplo, acá esta parte está en sombra, por ejemplo, está más alejada de la luz y también está opacado por algo. Entonces eso es básicamente Ray Tracing. Primero, ¿cómo podemos generar una imagen en Python? Entonces, si es que tenemos NumPy y tenemos Pillow, es simplemente esto. Definimos el ancho y el alto de nuestra imagen. Definimos cuántos colores tenemos como canales. En general las imágenes tienen rojo, azul y verde, RGB. Entonces son 3 canales de colores. Entonces ahí, como podemos ver, hacemos un arreglo. Si que tenemos solo ceros, va a ser negro. Y ahora les voy a mostrar cómo se puede hacer esto. Entonces, acá, no sé, no se está viendo, habría que tirarlo para allá. Eh, a ver. Bueno, si corremos esto, tengo run acá. Esta se llama image example. Lo corro bien rápido y luego en output, acá generé mi primera imagen, que son píxeles simplemente en negro. Uno simplemente genera un arreglo que define esa imagen, es una matriz, y es súper fácil. Uno en Pillow hace image from array y le hace save y te queda como con ese nombre la imagen. Ya, esa es la primera parte. Ahora, nuestra cámara en 3 dimensiones, tenemos un vector view, que es hacia donde está apuntando la cámara. Tenemos un vector up, que es la parte hacia arriba de la cámara. Con esa información tenemos como la orientación de hacia dónde está apuntando nuestra cámara. Y vamos a definir una coordenada de la cámara con esas bases de coordenadas que son vectores unitarios N0, N2 y N1. Entonces, si es que ahí está nuestra camarita, lo que nosotros vamos a ver en nuestra imagen va a ser como esa ventana
que esta ventana la imaginamos en el espacio tridimensional como nuestra escena. Si es que tenemos una distancia de este plano como imaginario, esta ventana, una distancia desde la cámara hacia donde está apuntando, vamos a tener ese punto PC, que va a ser el centro de este plano, de esta ventana. ¿Ok? Esta ventana va a tener SX de ancho y SI de alto, y esto va a estar definido en este sistema de coordenadas de la cámara, de modo que este plano como que siempre va a estar al frente de la cámara. Si movemos la cámara, nuestro plano se va a mover con la cámara. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque así vamos a calcular después nuestros rayos, cómo vamos a ir disparando nuestros rayos. Entonces, si es que tengo un punto PP ahí dentro de ese plano, yo quiero saber la coordenada en 3 dimensiones de ese punto PP. ¿Ok? Entonces, los voy a poder calcular como todos, los rayos que voy a tirar, todos a partir de ese punto P00, que es como mi ancla, y simplemente voy a tener que calcular XP y IP, que va a ser como qué tan lejos está mi punto, y con eso voy a poder calcularla como cualquier PP, donde sea que lo ponga dentro de este plano. Les voy a mostrar el código de la cámara. Ya, entonces, acá tengo mi NumPy. Tengo utils que simplemente define cómo normalizar un vector. Eso se puede hacer con NumPy fácilmente. Entonces acá defino la posición de mi cámara, defino este vector vView, VUp, de lo que había hablado antes, SX, SI y D, que es la distancia de la cámara hacia el plano. El vector N2 es simplemente hacia dónde está mirando la cámara, entonces simplemente agarro vView. Después lo otro lo hago con producto cruz, obtengo N0, que es como el horizontal, el vector horizontal. El vector vertical es N1, se obtiene también simplemente con producto cruz entre las otras dos bases de coordenadas. Luego este PDC, que es el centro del plano, simplemente desde la cámara, la posición de la cámara, voy como una distancia D hacia donde está mirando, ahí obtengo el centro del plano, y luego este P00 como mi ancla del plano, en la parte inferior izquierda, va a estar como la mitad en SX, el como ancho del plano, en la parte horizontal, en el vector horizontal, luego como la mitad hacia abajo en la parte vertical. Entonces, para proyectar cualquier píxel que tengamos dentro de una imagen, entonces como mapeamos imagen a esta ventana en 3 dimensiones. Entonces, J es como mi fila de píxel y I es la columna. Entonces, con esa parte y dividido por el ancho de la imagen, acá me queda algo que va a ir entre 0 y 1. Y eso lo multiplico por qué tan grande es mi plano. Entonces acá obtengo el XP y en la parte de I
las imágenes van desde arriba hacia abajo, por eso es necesario hacer este truquito de empezar con el alto, empezamos arriba y después vamos como bajando. Entonces ahí obtengo mi XP, IP, y con eso ya podemos proyectar cualquier punto, como les había dicho antes, empezando desde la parte inferior izquierda, y le sumamos como la parte horizontal, qué tan lejos estoy en la parte horizontal y qué tan lejos estoy en la parte vertical. Y listo. PP es la coordenada en 3 dimensiones del punto. Ok. Otra parte que es necesario saber es cuándo intersecto un objeto. Y lo más fácil en Ray Tracing es intersectar esferas. Es fácil de calcular. Entonces, sé que tengo mi rayo que empieza en PR y tiene esa dirección NR, y digo que PH es el punto de intersección como hit point dentro de la esfera. La primera intersección va a estar obviamente en la superficie de la esfera, ¿cierto? Entonces sé que va a estar, si está en la superficie de la esfera, va a estar a una distancia r del centro de la esfera. Eso está definido ahí como posición, como el vector pos. Entonces, esto no les voy como a explicar todo con detalle, lo pueden ver después, pero básicamente, teniendo esas ecuaciones 1 y 2, que es 1 es la ecuación del rayo, es una ecuación de una recta en vectores, simplemente. pH, suponemos que intersecté mi esfera, entonces suponemos que existe ese punto pH que pertenece al rayo. Entonces dice, si pertenece al rayo, parte en el punto PR y está a una distancia t, que t tenemos que calcularlo, t es nuestra incógnita, no la sabemos. Y va en la dirección a la que va el rayo. Y luego este punto también pH, que es mi punto de intersección, va a estar a una distancia r cuadrado o r desde el centro de la esfera. ¿Ok? Entonces esas son las únicas dos ecuaciones, 1 y 2. Y si es que como que metemos la ecuación 1 dentro de la 2, nos da eso que después podemos ir expandiendo y podemos usar la ecuación de como cuadrática. Esa típica menos b más menos b al cuadrado menos 4ac y todo eso. Con eso podemos obtener t, que es como desde el principio del rayo, a qué distancia está el punto de intersección con la esfera. Si es que existe, puede que no exista, si es que como esa parte discriminante, la raíz cuadrada, si es que eso da negativo, porque las raíces negativas son imaginarias. Entonces, ya con eso calculamos nuestro punto de intersección. Y lo último que nos falta calcular es como la iluminación, porque en la parte que la superficie está como en dirección hacia la luz, en esa parte va a haber más iluminación. En la parte de abajo, como vemos, no le llegan los rayos de luz directamente, entonces hay menos iluminación. ¿Y cómo se modela eso? Es con el producto punto, porque el producto punto te da igual como al coseno del ángulo, creo, o el ángulo, pero como cuando te parecen más al vector L, el vector unitario L es hacia dónde está la luz, la fuente de luz.
¿ok? Y la N es la normal de la superficie. Entonces, cuando ellos se alinean, quiere decir que hay más iluminación. Si es que están menos alineados, quiere decir que hay menos iluminación. Así que con eso ya tenemos todo lo necesario para hacer nuestro código. Así que vamos a ver el código ahora. Empezando desde render. Acá lo que hago es súper simple. Voy píxel por píxel, como fila por fila y columna por columna, llamando a esta función computeColor, que me calcula el color para cada píxel. Y ahora veamos la definición de computeColor, que ocupa rayos. Acá tengo una clase rayo, donde tengo como el PR, el punto donde el rayo inicia, NR, la dirección del rayo, eh, intersect, me calcula el T, que es la distancia hasta el punto de intersección. Y esta es la ecuación que le había mostrado antes, que calcula el T específicamente para una esfera. Ahí. Y acá está como lo medular, compute color. Entonces, proyectamos el píxel J1 y obtenemos el punto PP. Luego, para generar el rayo en ese punto específico, vamos desde la posición del lente de la cámara hacia ese punto PP y eso lo normalizamos. Ahí tenemos la dirección hacia donde está apuntando ese rayo, que ya sabemos que empieza desde la posición de la cámara. Todos los rayos empiezan desde la posición de la cámara, del lente de la cámara. Luego intersectamos con todos los objetos que hayan en nuestra escena, porque no sabemos cuál es el que está más cerca de nuestro rayo. Por eso hay que intersectarlos con todo. Y también esa es uno de los motivos por qué Ray Tracing es tan lento, y para eso se pueden hacer como cosas, eh, pero sí la complejidad como n cuadrado o más. Y también si uno tiene en general como 2 millones de píxeles, y esto se hace como 2 millones de veces multiplicado por la cantidad de objetos que tengáis, es algo como que toma mucho tiempo. En fin, ahí obtengo cuál es el objeto más cercano y también la distancia a la que está. Y finalmente calculo el producto punto entre la normal y el vector L, que es como hacia dónde está la luz. Esto es necesario dejarlo entre 0 y 1, porque puede ser que el producto punto sea negativo, como si es que está apuntando hacia el otro lado. Entonces, la luz, como nunca te va a dar como negativa, la energía como no se va de la luz. Entonces, uno hace eso y después el color final, uno le agrega ambiente, como esto puede ser cualquier constante, pero en general la luz nunca te llega directamente solo desde la luz, sino también rebota en la otra superficie. Por ejemplo, en el suelo o en las paredes. Entonces uno cuenta eso simplemente como ambiente, pero ese es un hack nomás. No es algo físicamente correcto. Y, y listo, con esto ya tenemos nuestro color.
Así que finalmente mi función main es la que implementa todo esto, llama a la cámara, acá le pongo, defino, bueno, lo que vamos a renderizar van a ser 3 esferas, ahí defino los colores de la esfera, defino los radios, las posiciones de las esferas, defino el ancho de mi imagen, ancho y alto, defino la posición de la cámara, el vector view, hacia dónde apunta, el vector hacia arriba de la cámara, qué tan ancho es el plano en espacio 3D, qué tan alto es y qué tan lejos está de la cámara. Estas cosas son arbitrarias, esos 3 números, le puedo poner cualquier cosa, puedo ir probando. Es como el field of view, como de la cámara. Entonces ahí defino mi cámara, defino mi escena, con las clases que tengo para esfera, eso no lo alcanzo a mostrar, pero es bien básico. Y listo, después mi función render que ya había mostrado, va a generar la imagen como un NumPy array y después genero mi imagen. Así que ahora lo corro. Perdón, era acá. Run. Y esto se demora como 40 segundos, 48 segundos. También estoy ocupando Progress, que es una librería que te muestra eso como en consola. Este es Progress, uno como que define cuántas iteraciones tiene, y entonces yo como por cada fila que voy renderizando le voy diciendo como next y después le digo ya terminé. Y finalmente esta imagen me va a quedar en output.png que vamos a ver ahora. Y listo, ahí está nuestra primera imagen creada totalmente por nosotros en computadora y usando matemáticas. Así que esa es mi imagen y esto ha sido todo. Gracias. No sé si hay preguntas. ¿Sí? ¿Preguntas? Por mientras. ¿Sí? Estuvo excelente, de ¿verdad? Gracias. La parte de la matemática bastante. Pero me llama la atención el tiempo que tarda en renderizar eso. Hay equipos o algo que agilicen este renderizado. Sí, bueno, para empezar, Python es pésimo para, para hacer esas cosas. La mayoría de la gente llega y usa C++. El hecho de que esté usando for anidado, los fors en Python son súper lentos, pero se pueden hacer cosas. Se puede incluso usar NumPy como broadcasting de NumPy. Pero ahí el código queda muy feo y como bien complicado. Eh, pero sí, también NVIDIA, por ejemplo, tiene otras versiones de Ray Tracing que tienen mucho mejor performance. Yo en general ocupo Python como para aprender cómo funciona Ray Tracing, y después si uno quiere ir más allá, es mejor usar otra cosa.
Gracias. Yo tenía otra pregunta relacionada con la luz, porque aquí me imagino que tú pintaste las esferas de distintos colores y iluminaste con color Claro. blanco, pero podrías haber iluminado con fuentes de otros colores y Sí. ahí se complica. Sí, buena pregunta. Ahí lo que uno hace es ponerle, multiplicar los colores y uno multiplica el color de la luz que uno tenga. En este caso, blanco sería 1,1,1, entonces como que da lo mismo. Pero sí, si tuviera otro color, le defino otro color y en la parte de compute color, eh, ahí multiplico, ajá, por el color que yo define. Buenísimo. Y elementos más complejos, como por ejemplo el vidrio, que en el fondo es como que choca la luz, pero traspasa. Ujú. Como... Lo que ahí se hace es recursión y uno llama a la misma, puede ser compute color o probablemente habría que agregarle como un poquito más, pero uno dispara el rayo y luego dispara otro rayo y en el segundo rayo ahí recién calculas como el color ahí y después te devuelves y como que lo ponderas, haces como una interpolación entre el color del objeto que tenía ahí. Si es un espejo, no lo ponderáis, sino le dais al tiro el color del segundo, del primer objeto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por acá? Entendí bien la parte del ambiente, lo que estás haciendo es evitar tener que calcular segundos rebotes para llegar a la luz, ¿o no? Exacto, sí. Y eso es algo que se hace en la práctica, o sea, si tú tienes más tiempo de cómputo o más procesamiento, mi pregunta va en el sentido de que yo no sé ni siquiera si el segundo rebote va a llegar a la luz. Puede el Ujú. segundo rebote, dependiendo de la normal o qué sé yo, vaya a la pared, después vaya al techo, después vaya al suelo, y el cuarto vaya a la pared. ¿Hay alguna técnica Claro. o alguna manera? O tú dices que en general no se justifica y le sumo al ambiente y me olvido el problema? Ujú. Bueno, en los juegos, por ejemplo, le agregan ambiente para hacerlo más rápido, pero por ejemplo las películas de Pixar no creo que usen eso, ellos usan otra técnica que es más compleja, path tracing, y ahí sí hacen eso como de disparar rayos, y yo acá estoy yendo directo a la luz, porque como que lo multiplico hacia dónde está la luz. Hay otras formas en las que uno dispara rayos y hasta que uno llegue a la fuente de luz. Y eso es como más exacto. Pero eso toma mucho más tiempo porque son muchos más rayos y a veces, no sé si han visto como que existen denoisers, que la inteligencia artificial como que ayuda a quitarle el ruido a imágenes estas con path tracing. Eso es porque hay muchos rayos que no llegan a la luz, pero yo ahí hice un hack de, no, todos, como que siempre pienso que la luz le llega directo.